Buenas tardes, yo soy Elizabeth y voy a presentar el capítulo 6 de la monografía sobre elementos no estructurales. Antes que nada, decir que este capítulo fue empezado por Carlos Molina Hat y gran parte pues, fue desarrollado por él, y también he contado con la ayuda de Patricio para terminarlo. Voy a saltarme el índice. Entonces, este es un tema que realmente no solemos tratar los ingenieros de estructuras, ¿no? Entonces, por acotar qué son los elementos no estructurales, pues todo aquello que no forme parte del sistema estructural, es decir, que no resista las cargas gravitacionales o las cargas ejercidas por el sismo o el viento. En general se puede agrupar en tres grandes categorías, que serían los elementos arquitectónicos, como fachadas, parapetos, escaleras, techos y tabiques. Luego, en segundo lugar, los elementos mecánicos, eléctricos y sistemas de fontanería, ya que incluimos conductos, tuberías, equipos mecánicos, eléctricos, ascensores. Y ya por último, pues los muebles, accesorios, equipamientos y contenidos. Bueno, un poco como he dicho, los ingenieros estructurales o civiles no estamos acostumbrados a tratar con este tema e históricamente la verdad es que han tenido muy poco peso normativo. Pero sin embargo, pues son bastante vulnerables ante sismo y en ocasiones pues producen grandes pérdidas. Si vemos, por ejemplo, en el gráfico las inversiones que se suelen hacer en este tipo de construcciones, como oficinas, hoteles, hospitales, pues los elementos estructurales a lo mejor solo componen el 10-15% del coste total y son los elementos no estructurales que componen el 75-85% restante. Además, si se rompe una tubería o algo, pues pueden ser decisivos en la pérdida de funcionalidad del edificio, así como provocar otros desastres como incendios, explosiones de gas, fugas importantes. Entonces es importante crear conciencia de cómo mitigar los daños, puesto que los costes de reparación son altos y sin embargo hay varias medidas que en general tienen costes bastante razonables. Aquí en este vídeo lo que se presenta es unos experimentos en mesas vibratorias de Japón y lo que simula es el comportamiento de un edificio de 30 plantas ante un sismo. Y como podemos ver, mientras que la estructura pues, no tiene mayores daños, el desprendimiento de estos elementos no estructurales, si voy un poco más adelante, cualquiera puede apreciar pues, las consecuencias que puede tener. ¿Por qué se producen los daños? Bueno, primero por las fuerzas inerciales, que es una excitación en la base, en dirección opuesta a la excitación en la base, pero que si además estamos en plantas altas, pues los efectos de ampliación hacen que las aceleraciones sean todavía mayores. Luego también por deformaciones de la estructura. Esto tiene especial importancia en elementos que estén rígidamente anclados, como fachadas acristaladas o tabiques, que a lo mejor no son capaces de soportar el desplazamiento diferencial entre plantas. Luego también en separaciones o en juntas de edificio, por choques o tuberías que estén cruzando estas separaciones. Y luego, por último, pues la propia interacción entre elementos no estructurales, como una boquilla de un sistema antiincendios o el falso techo, pues pueden interaccionar entre sí. Y las consecuencias son un poco las que vimos, pero serían la seguridad vital, la pérdida de bienes y la pérdida de funcionalidad. En inglés a veces lo llaman como las 3Ds, Death, Dollar, Downtime, o las 3Cs, Casualties, Cost and Continuity, que básicamente son las muertes, el coste y la continuidad. En cuanto a la normativa de diseño, en principio el diseño de estos elementos se puede categorizar en tres niveles. El más básico sería un diseño sin ingeniería, en el cual son detalles más bien de sentido común que los puede aplicar cualquier operario de mantenimiento o el dueño de una casa. Luego los diseños prescriptivos, que aquí hay muchos detalles de dominio público que han sido diseñados por un ingeniero para cumplir unos requisitos mínimos y, por ejemplo, es el anclaje de un calentador de agua o algo así. Y luego, finalmente, un diseño con ingeniería, si queremos cumplir unas prestaciones específicas y ya los tenemos que diseñar para el caso específico. En cuanto a la normativa, la verdad es que la normativa europea es muy escasa respecto al tratamiento de los elementos no estructurales, pero sí que en el apartado 4.3.5 del Eurocódigo, lo que viene a decir es que si estos elementos pueden poner en riesgo la seguridad de los ocupantes o el funcionamiento de servicios esenciales, pues sí que se deberían de verificar. Entonces, por un lado, si son elementos importantes o de alto riesgo, entonces habría que hacer un modelo específico
y diseñarlo con el espectro de diseño. Y si no, lo que aporta son una fórmula simplificada que pongo a continuación, que depende del coeficiente sísmico de elementos no estructurales, del peso del elemento, de un factor de importancia. Por ejemplo, para elementos que tengan sustancias tóxicas, pues este valor aumenta, y también de un factor de comportamiento del elemento. Y luego, a su vez, el coeficiente sísmico pues depende del espectro, de la altura a la que se encuentra el objeto dentro del edificio y la altura del propio edificio, y también del periodo tanto del elemento como del edificio. Pero bueno, como decía, esta normativa es bastante escasa, entonces nos apoyamos en la normativa americana, que lleva hablando de los elementos no estructurales durante más de 70 años y apareció por primera vez en el Uniform Building Code en 1937. En la actualidad es el IBC el que especifica cuáles son los elementos no estructurales que requieren verificación e inspección, y entonces los ponen en una categoría de diseño dependiendo del espectro y del nivel de importancia, desde la A a la F. Y luego, por otro lado, la AC7 especifica esa fuerza horizontal de diseño a aplicar a los elementos. Y al final los parámetros son muy similares a los que aparece en la normativa europea. Por otro lado, sí que quería decir que hay bastantes o algunas guías sobre los elementos no estructurales y cómo tratarlos, y en especial quería hacer mención a esta, producida por la FEMA en 2012, de la que se ha basado bastante la información que hay en el capítulo. Por ejemplo, en esta monografía va a través de varios elementos significativos, y tanto explicando los daños o medidas de mitigación. Por ejemplo, los parapetos de mampostería son bastante vulnerables ante el sismo, y su colapso, tanto parcial o total, pues pueden producir daños si hay edificios anexos inferiores o si caen al suelo, ¿no? Entonces, para ello propone unos sistemas de anclaje a la estructura principal. Luego también la importancia de tuberías que crucen juntas, pues lo que decía al principio, ¿no? Que si la rotura de una de estas tuberías pues puede luego provocar un incendio y que el edificio pues no sea operativo. Entonces, lo que se propone también son uniones flexibles en paso de juntas, como se muestra en la imagen inferior a la derecha. Luego también el anclaje tanto de equipos eléctricos como mecánicos, o en hospitales que pueda haber muebles de alta tecnología que superen el propio valor de la estructura. Entonces, para estos equipos se proponen dos metodologías: o directamente anclarlo a la estructura, o disponer de algunos dispositivos de aislamiento sísmico. Y ya por último, también volver a recalcar la importancia de mobiliario valioso y obras de arte, por ejemplo, en museos, ¿no? Al final del capítulo se presenta una metodología sobre el análisis de muros de fábrica no portante, que se llama Non-Linear Kinematic Analysis o análisis cinemático no lineal. Esta metodología lo que hace es dividir a las paredes en macroelementos, dependiendo de los posibles mecanismos de colapso que se puedan desencadenar. Por ejemplo, arriba, al estar la pared restringida tanto en su base como en el techo, se divide el bloque en dos bloques, y el mecanismo de colapso sería la flexión vertical. Y abajo, al estar solo restringido en su base, pues el mecanismo de colapso sería el vuelco. Decir que este método depende principalmente de tres parámetros de entrada, que es la geometría, la carga axil que actúa sobre el muro y el espectro de respuesta. Con esto un poco lo que quiero decir es que no es una metodología que se base en evaluar la capacidad resistente de los materiales, como suele ser en la mayoría de los métodos, ¿no? Sino lo que hace es evaluar la capacidad o la falta de equilibrio, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hace es comparar la deformación en demanda con la deformación en capacidad. Para la capacidad se obtiene una curva de capacidad mediante el principio de trabajos virtuales. Entonces, para distintas configuraciones de la geometría se va aplicando una fuerza horizontal hasta ver cuál es la que produce el colapso. Y así obtenemos la curva de capacidad, que la podemos transformar en la curva equivalente de un grado de libertad. Y luego, por otro lado, a partir del periodo obtenemos cuál es la deformación en demanda. Lo que sí aquí quería decir es que este método, que no está recogido en la
mayoría de normativas sísmicas sí que aparece en la normativa italiana NTC 2008. Entonces, sugerimos apoyarnos en esta normativa para seguir la metodología. Y bueno, al lado se presenta la comprobación de un mecanismo con uno de los programas que permite sacar rápidamente las curvas de capacidad. Y ya al final del capítulo se presentan 3 ejemplos del cálculo. El primero es del diseño de un equipo de acuerdo con la CD7, la normativa americana. A continuación es el mismo equipo, pero diseñado de acuerdo con el Eurocódigo 8 y viendo las comparaciones. Y ya finalmente un muro de fábrica no portante, empleando esta última metodología y que además se va cambiando la configuración para ver cuál es la influencia de los distintos parámetros. Y nada, eso es todo por mi parte. Lo único era de este tema que es un poco más ajeno a los ingenieros de estructuras, pues la importancia que tiene, porque si estamos diseñando los edificios para cumplir un nivel prestacional y para que sea completamente operativo después de un sismo, pues tiene que ir acompañado al final de todos estos elementos no estructurales. Gracias.